Crimea es actualmente una de las regiones más importantes del mundo. Ha formado parte del Imperio zarista ruso y de sus estados sucesores desde el año 1774. Se convirtió en la base naval más importante de Rusia y siempre tuvo una importancia central. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, Khrushchev tomó una decisión trascendental. Regaló Crimea a Ucrania para conmemorar el tercer centenario de la alianza entre ambos países. Sin embargo, Ucrania se independizó más tarde y Crimea siguió formando parte de Ucrania. Y esto preprogramó el conflicto que aún hoy nos mantiene en vilo. Pero, ¿por qué Khrushchev regaló Crimea tan descuidadamente? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Y fue realmente un gesto de pura caridad? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Hasta el año 1774, Crimea estuvo gobernada por el llamado Janato de Crimea, un estado vasallo del Imperio Otomano. Sin embargo, en el curso de la expansión rusa, los otomanos y los rusos se enfrentaron repetidamente y estallaron varias guerras. Rusia obtuvo varias victorias y consiguió separar Crimea del Imperio Otomano. Muchos tártaros musulmanes huyeron entonces de la península y comenzó un proceso de rusificación constante. Oficialmente, Crimea se incorporó al Estado ruso en el año 1783 y Catalina la Grande la declaró rusa desde ahora y para siempre. Sin embargo, la península cambió repetidamente de manos y hubo disputas sobre ella, por ejemplo durante la Guerra de Crimea en el año 1856, cuando fue ocupada por británicos, franceses y otomanos. Durante la Guerra Civil Rusa de 1917, incluso se proclamó la República Popular Independiente de Crimea. Sin embargo, los vencedores de la Guerra Civil, los bolcheviques, no tardaron en volver a ponerla bajo su control. Sin embargo, debido a los esfuerzos independentistas de Crimea, no fue anexionada a otra república soviética, sino que se estableció la República Socialista Soviética Autónoma de Crimea. Por supuesto, todos sus asuntos siguieron siendo gestionados desde Moscú, pero seguía teniendo algunos derechos de autonomía. Al mismo tiempo, la capital, Sebastopol, empezó a convertirse en una importante base naval. Debido a la importancia estratégica de Crimea, durante la Segunda Guerra Mundial se produjeron encarnizados combates entre la Wehrmacht y el Ejército Rojo. Al final, sin embargo, Stalin salió victorioso y ahora veía a Crimea con gran recelo, pues acusaba a los habitantes extranjeros de colaborar con los nazis. Esto condujo a la deportación y expulsión masiva de los tártaros que quedaban, de los alemanes de Crimea y de muchos otros grupos étnicos. Además, Stalin retiró a Crimea el estatuto especial de autonomía que había tenido hasta entonces. A partir del año 1945, pasó a formar parte de la República Socialista Soviética Rusa, de la que más tarde surgió Rusia. Pero Stalin murió en 1954 y un nuevo hombre, Nikita Khrushchev, se hizo cargo del destino de la Unión Soviética. Y tomó un rumbo diferente. 10 años antes ya había pedido la anexión de Crimea a la República Soviética de Ucrania. ¿Pero por qué? Las expulsiones masivas habían dejado Crimea prácticamente vacía y debía poblarse con campesinos de la vecina Ucrania. Además, el desarrollo económico de la península parecía más fácil desde Kiev, que estaba mucho más cerca. Pero parece que había otra razón. Khrushchev tuvo primero que consolidar su poder, pero tomó un rumbo distinto al de Stalin, que gobernaba con puño de hierro. Khrushchev reconoció a las distintas repúblicas soviéticas como actores importantes y compró su lealtad mediante concesiones territoriales, en algunos casos, regalos. El objetivo a largo plazo era siempre vincularlas más estrechamente a la República Soviética Rusa. Por tanto, el regalo del año 1954 probablemente no fue un acto de desinterés, sino que pretendía comprar la lealtad ucraniana, lo que en realidad funcionó muy bien. Ucrania se vinculó más estrechamente a Moscú y Moscú pudo seguir utilizando Crimea como una importante base militar y la mayoría de la población siguió siendo rusa. Y así, Crimea cambió de manos en una ceremonia bastante discreta. La entrega fue solo una nota al margen en los medios de comunicación rusos de la época y prácticamente no se informó de ella en Occidente. El acontecimiento parecía demasiado insignificante, ya que de todos modos todo pertenecía a la Unión Soviética. Bastante sorprendente si se piensa en las consecuencias de largo alcance que tendría más tarde el cambio de propiedad. Ucrania se independizaría más tarde, y el 54% de los votantes de Crimea votaron sí, lo que significaba que Crimea seguía formando parte de Ucrania. No obstante, se concedieron a la península amplios derechos de autonomía dentro de Ucrania.
Pero solo unas décadas más tarde, Crimea se convertiría en la manzana de la discordia entre Rusia y Ucrania, y el conflicto llegó incluso a convertirse en una guerra abierta que aún no se ha decidido.